Mi nombre es Edgardo Abel Ramírez, soy oriundo de la ciudad de Villa Constitución, al sur de Santa Fe, en el límite con Buenos Aires. Tenemos a 15 kilómetros de la ciudad de San Nicolás. Tengo 73 años, estoy casado, con 3 hijos y 6 nietos. Soy docente, tengo 2 títulos, uno docente de primaria y el otro profesor de matemáticas. En el año 1978 ingresé a la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada, la ESMA, con 16 años. Allí, además de la instrucción militar, estudiábamos, y en mi caso, la profesión que luego desarrollé en la Armada fue la de radiotelegrafista en comunicaciones. Los primeros encuentros, se podría decir, donde nuestra vida corría peligro fueron con lo que tenía que ver con el terrorismo, que en ese momento se encontraba en Argentina, y por supuesto que la ESMA era un lugar de varias incursiones por parte de los terroristas en cuanto a hacer disparos o querer disuadir a las personas que estaban adentro. Luego de esos 2 años de estudio, me dieron de pase al portaaviones 25 de Mayo, en la base naval Puerto Belgrano, donde amarrábamos allí al lado del crucero Belgrano, el C4. El 2 de abril de 1982, con 20 años, estando en alta mar, nos comunican que se había llevado a cabo la operación Rosario, que tomó Malvinas, y que nosotros íbamos a hacer el respaldo de esa toma, llevando suministros y estableciendo un cordón defensivo alrededor de las islas. Así que hubo gran entusiasmo entre la gente. Entendíamos, algunos, por lo menos yo creía que era un momento histórico y que lo que era la guerra estaba bastante lejos todavía. Mucha gente, sobre todo los jefes que estaban a cargo de las Fuerzas Armadas, entendía que Inglaterra no iba a entrar en conflicto, pero claro, todas estas insinuaciones o conjeturas fueron totalmente erradas. Inglaterra, con las Task Force, comienza el avance hacia Malvinas con varias decenas de barcos y aviones Sea Harrier. Se podría decir que todos ellos eran autos de 0 kilómetros. Nosotros teníamos autos bastante usados. Había muchos barcos de la Segunda Guerra Mundial. Solamente teníamos 2 o 4 barcos de primer nivel y lo que eran los superétendas, que habían sido entregados por Francia junto con los Sojet, que fueron los que causaron casi las grandes pérdidas a la flota inglesa. El primer encuentro lamentable, terrible, donde más de 300 personas mueren, es el 2 de mayo. 8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino. A un mes de Malvinas, un submarino nuclear persigue al crucero Belgrano y luego de pedir la orden de torpedearlo, recibe afirmativamente, se lo torpedea fuera de la exclusión que había establecido Inglaterra, y allí mueren más de 300 personas en poco tiempo. El crucero es hundido y tuvimos esas pérdidas, entre las cuales se contaban muchos amigos, muchos compañeros que habían estado en la escuela, que habían estado de paz en los portaaviones. Íbamos a comer al crucero, había una gran camaradería, así que uno lo sentía profundamente, y más nosotros en comunicaciones recibíamos los partes donde se iban estableciendo con certeza quiénes eran los que habían sobrevivido y quiénes no. Luego del 2 de mayo, la flota tiene poca importancia, porque ya las posiciones del enemigo habían sido establecidas. Carecíamos de números de barcos mayores que en Inglaterra. Los satélites habían sido prestados por Estados Unidos. El ataque sorpresa que de hecho se quiso hacer no se realizó. Así que primeramente la Armada, luego la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea con sus valientes pilotos que tanto daño le infligió a la Armada inglesa, sucumbe ante la superioridad de los Harrier, a los cuales
la Fuerza Aérea o los aviones de la Armada no pudieron derribar absolutamente ninguno. Teniendo mar y aire en control total, el avance por tierra se realiza por parte de los ingleses caminando desde Puerto San Carlos, o de la Bahía San Carlos, mejor dicho, hasta Puerto Argentino. Y es allí donde suceden los combates de horas, donde primeramente antes del combate, mañana, tarde y noche, son bombardeadas las posiciones, donde muchos compañeros mueren en los mismos pozos que ellos habían cavado, porque las bombas caen o en el pozo muy cerca de ellos. Y el avance va conquistando poco a poco cada una de las defensas que se interponían entre su paso y Puerto Argentino, hasta que llega el día 74, en que Argentina capitula ante los ingleses. Allí comienza otra nueva etapa para los veteranos de Malvinas, heridos, derrotados, con un espíritu muy dañado, también con el corazón bastante deshilachado, en el sentido de que no había un hondo pesar por lo que sucedía. Digo que allí comienza otro relato de los veteranos de Malvinas, porque la vida después de la guerra significó otra lucha, porque la guerra no termina cuando termina la guerra. La guerra no termina cuando termina la guerra. Volví de Malvinas, por supuesto, muchos tienen conocimiento, se nos prohibía hablar o declarar o establecer algo que tenía que ver con Malvinas, y eso fue durante 10 años. No solamente hubo una invisibilización de lo que fue el veterano de Malvinas, sino que hubo una total indefensión, en el sentido de que no se generaron ningún tipo de política, ninguna red que pudiera contener a los veteranos de Malvinas, a tal punto que, como les decía, la guerra no termina cuando termina la guerra. 300 personas, más de 300 personas se suicidaron porque no entendían la realidad que estaban viviendo en relación con lo que habían vivido. Había, en mi caso, muestras de desprecio, de ignorancia, no poder entrar o acceder a trabajos por temor a que actuáramos irracionalmente o sermos loquitos de la guerra. Todas esas cosas fueron sufridas. Estamos hablando de 10 años, para algunos de martirio. En mi caso, yo a los 23 años me casé, tuve un hijo, tenía que trabajar, no podía conseguir trabajo, así que hacía changas y entender que parte de la situación tenía que ver con una forma de apreciar a los veteranos de Malvinas, una forma de depreciar, mejor dicho, me hacía mucho mal, generó en mí mucho rencor, mucho contexto antisocial en mi vida, a tal punto que a veces físicamente quería agredir a las personas que maltrataban, despreciaban lo que había sucedido allá. Por supuesto que el primer contenedor de todo esto es la familia, y puros amigos. Estos círculos íntimos, estas comunidades de relaciones íntimas son las que sostienen a quienes se quieren, a quienes se aman y a quienes se desean. Por supuesto que mis padres estaban mucho más que alegres de poder recibir. Así que comienza una etapa donde debo hacer algo, porque entendía que esta forma de vivir no era posible. No podía seguir sosteniendo esto. De hecho, veía el ejemplo de las personas que se habían suicidado. Y mi señora comenzó a ir a la iglesia Vida Nueva, de la cual todavía seguimos formando parte, y veía que cuando volvía venía más alegre, más contenta, con más ánimo, y entonces no podía ser que ella disfrutara de algo y yo todavía estuviera inmerso en un desgano, en una apatía, o en una visión bastante negra en la realidad. Así que empecé a escuchar la palabra, y hasta que aceptó el Señor. Muchos aceptan al Señor por determinadas causas, algunas muy parecidas a otras. Yo entendí la visión de ese Cristo que me presentaban a través de los hermanos y de los pastores y quienes predicaban, un concepto, un valor que se estima mucho dentro de los militares y en la lealtad. La lealtad significa que vos confías en tu compañero, si quien está al lado, el quien se va a ocupar por vos, el que nunca te va a dejar,
el que siempre se va a mantener, no importa si es un día de sol, de lluvia, si es hay bombas o hay tiros, Él siempre va a estar. Y entendía que Jesús es el ejemplo mayor, supremo, de lealtad y de fidelidad. Su palabra dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Es decir, que jamás nos va a dejar. Y digo, no, esto no puedo negarme a esa fidelidad. Y entonces esa fue una de las cosas por las cuales entré a este Dios de amor, que como dice su palabra, me sedujo. El otro aspecto era que no podía luchar contra el sistema, no podía luchar contra lo que estaba en contra de mí, contra lo que me impedía ser feliz, de acuerdo a ese sistema, contra lo que me impedía encontrar el trabajo que dignificara al hombre y a mi casa. Y entonces entendí que a ese sistema nefasto debía ponérsele algo que estuviera por encima y fuese superior. Y ese es el reino de Dios. Así que ambas cosas se encuentran en lo que cada hijo de Dios predica. Este evangelio que de alguna manera es locura. El evangelio es locura para aquellos que de alguna manera entienden que debe ser el único camino. Su palabra dice que Él sana los corazones. Su palabra dice que jamás nos va a dejar. En el Nuevo Testamento hay una convocatoria de parte de Jesús que dice que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo estaba muy trabajado y muy cargado. Y Él dice que hay un lugar para descansar en alma. Y ese lugar es Jesucristo. Dios es el único que de alguna manera entiende la integralidad del hombre. El cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando volvimos de Malvinas, nuestro espíritu estaba abatido. Algunos tenían heridas en el cuerpo, pero el alma estaba desgarrada. El alma estaba dañada, el alma estaba rota. Y esta convocatoria del parte de Jesús me hizo entender que la única forma de poder remediar tamaño daño, de poder sanar el alma, se encontraba en aquello que estaba fuera del hombre. Porque todo lo que el hombre da es transitorio y es efímero. Pero lo que viene de parte de Dios, que es por gracia, es para la eternidad. Así que si de alguna manera tiene que haber un mensaje para las personas que se encuentran en una situación donde no han atravesado una guerra, pero sí están desesperados, están solos, están excesivamente cargados, la solución, como en mi caso, como el de tantos otros, es el de recibir a Cristo en el corazón. Su palabra dice en el Antiguo Testamento que Él cambiará el corazón del hombre. Lo dice a su pueblo, pero lo tomamos para todos. Y ese corazón de piedra que tenemos, que no nos permite sanar, lo cambiará por un corazón y un espíritu nuevo. Porque para sanar el corazón y el espíritu, se necesita un corazón y un espíritu nuevo. Y la novedad, la única novedad que lo puede realizar, es aquella que viene del amor de Dios.